Vamos a imaginarnos en el contexto de una persona que no puede hacer dominadas y que incluso ni siquiera se acerca. Puede ser una persona que tenga poca experiencia en entrenamiento de fuerza o puede ser una persona que tenga experiencia en entrenamiento de fuerza pero que tenga un factor limitante muy poderoso que le impide todavía hacer esa dominada. Vamos a ir empezando la tutoría. Primero como es la primera que hacemos, vamos a dedicarle 30 segundos a explicar qué son estas tutorías, cuándo las vamos a hacer, qué tipos de tutoría vamos a hacer y cómo podéis hacer para seguirlas. Recordamos que estas tutorías las hacemos en abierta para todo el mundo, para que todos podáis disfrutarlas, pero de momento solo las personas que están en el MBA de Body by Gymnastics, en este programa Mastering Body and Attitude, pues van a poder guiar el contenido de las mismas. Si quieres más información sobre cómo acceder al programa MBA y cómo poder entrenar mejor que el 90% de las personas, pues debajo en la descripción vamos a dejar siempre toda la información necesaria. Pero como decía, vamos a tratar 3 tipos de tutorías. Un primer tipo en el cual vamos a responder preguntas y consultas rápidas. Lo que haremos será ir recopilando estas preguntas que nos vayan haciendo los alumnos y haremos una recopilación de las mejores y iremos respondiéndolas en una tutoría de este tipo. Luego habrá un segundo tipo de tutorías, que es como la que estamos haciendo hoy, que las llamaremos charlando sobre entrenamiento o charlando sobre hábitos. Lo que haremos será coger esas consultas que nos hagan ver una preocupación o una duda que necesita un poquito más de tiempo en tratarse y no querer responderla rápidamente, sino tratarle el tiempo que se merece a esa consulta, como por ejemplo es el caso de hoy. Y por último, vamos a dedicar unas tutorías que son para mí las más chulas y las que más ganas tengo de ponerme con el ordenador a hacerlas, en las que vamos a diseñar sesiones de entrenamiento en directo. Los alumnos del MBA nos van a pedir que diseñemos sesiones de entrenamiento, pues por ejemplo, Carlos diseña en directo una sesión de entrenamiento para mejorar mi resistencia cardiovascular, pero que no sea estrictamente en una máquina de cardio. Y solo puedo entrenar media hora. Entonces, cogemos esa sesión y la diseñamos en directo y vamos narrando todo lo que vamos haciendo y el por qué. De forma que cuando lleves un año siguiendo estas tutorías o viendo estos vídeos, pues seas mucho más independiente y ya has acumulado mucho más conocimiento para poder disfrutar de esa sala de entrenamiento mejor que el 90% de las personas que van hoy en día al gimnasio. ¿Sobre qué tema vamos a hablar hoy? Una alumna del MBA y del equipo del Pro Team de Body by Gymnastics nos ha dejado la siguiente consulta. ¿Cómo podemos estructurar bloques de entrenamiento cuando una persona quiere conseguir hacer su primera dominada? ¿De dónde vamos a sacar la información de la tutoría de hoy? Vamos a sacarla de un libro que publiqué pues hará cosa casi de un año, que se llama The Pull-Up Guide, que es el libro más extenso que se ha escrito en habla hispana sobre el entrenamiento de dominadas. La primera fase de la que vamos a hablar es la fase de familiarización. Vamos a imaginarnos en el contexto de una persona que no puede hacer dominadas y que incluso ni siquiera se acerca. Vamos a analizar el perfil de persona que viene a nosotros cuando no sabe hacer una dominada. Puede ser una persona que tenga poca experiencia en entrenamiento de fuerza o puede ser una persona que tenga experiencia en entrenamiento de fuerza pero que tenga un factor limitante muy poderoso que le impide todavía hacer esa dominada. ¿Qué hacemos? Pues lo primero, a lo que más atención prestamos nosotros en Body by Gymnastics es que entienda y que empieza a aprender cómo podemos ejecutar la dominada de la mejor manera posible. Un atleta mío o una atleta mía consigue hacer su primera dominada. Mi objetivo con esa persona es que su primera dominada sea tan buena como la que pueda hacer yo. Porque muchas veces cuando conseguimos esa primera dominada o incluso hace poco vi en redes sociales a una persona que es referencia en el mundo de la calistenia, cómo entrenaba con un cliente y cómo ese cliente sí conseguía levantar 5 o 10 kilos de lastre en su vídeo, pero lo hacía de forma deficiente, con una protracción en los hombros muy acusada y con una forma bastante mejorable. Es decir, lo que a futuro pues va a derivar en 2 riesgos potenciales. El primer riesgo potencial es que no va a conseguir aplicar toda la fuerza posible. Su rendimiento se va a ver limitado porque no está aprovechando al 100% lo que sus estructuras podrían proporcionarle. Y en segundo lugar, que al no estar aprovechando al 100% y al no estar siendo un gesto eficiente, pues hay mayor riesgo de lesión. Entonces, ¿cómo consigo que la persona cuando haga la primera dominada sea su mejor dominada posible? Pues empezando por aquí, por una fase de familiarización, de aprendizaje. Entrenar no es solo mejorar capacidades físicas per se, no es causar solamente estímulos que provoquen adaptaciones que me hagan ser más fuerte, más resistente, más ágil o más coordinado. Incluye también para mí un componente
cognitivo de que esa persona se responsabilice de su propio progreso, entendiendo de qué depende que progrese o no. Entonces, vamos a buscar al principio una primera etapa de progresión. Yo no la alargo más de 4, 5, 6 semanas. ¿Y qué ejercicios vamos a usar en esta fase y por qué? En primer lugar, si yo lo que quiero es que aprenda el mejor gesto posible de la dominada, tengo que conseguir que haya ejercicios en los cuales se emule ese gesto al 100%. Lo que vamos a hacer es regresionar al máximo esta dominada. Vamos a hacer que la persona apoye las piernas en el suelo, consigamos una barra que esté a una altura más o menos de nuestro pecho, pueden valer también anillas, y hagamos ese gesto con las piernas apoyadas. Si buscas, de hecho, en mi canal, dominadas asistidas con ayuda de piernas, vas a encontrar un ejemplo de este tipo de ejercicio. Lo que conseguimos de esta forma es que la persona, por medio de la ayuda de sus piernas, quite todo el peso que sea necesario, pero que al mismo tiempo cada repetición sea una dominada en sí misma. Pero el objetivo de esta primera fase de familiarización es que se sienta desde un primer momento todo el gesto global del ejercicio. Cuando ya está cubierta esa fase de que ya tengo un ejercicio que me permite sentir el gesto global de la dominada, pues vamos a empezar a solventar problemas que yo me he encontrado muchísimas veces, que es sobre todo referentes al movimiento de las escápulas. Yo tengo un dicho y es que el brazo no empieza en el hombro. De hecho, es una pregunta que hago muchas veces a mis atletas. Va a ser mucho más enriquecedor si piensas que tu brazo empieza aquí detrás, en la espalda, concretamente en la escápula. ¿Por qué? Porque si tú piensas que tu brazo empieza en el hombro y pretendes hacer una dominada aplicando fuerza desde el origen de tu brazo, vas a empezar a aplicar fuerza desde el hombro. Y el hombro es mucho más débil que toda la musculatura que engloba la espalda. Entonces, si tú piensas que tu brazo empieza en la escápula, es mucho más fácil que acabes identificando que en una primera fase de la dominada, la fuerza la vamos a empezar a aplicar desde la escápula en la bajada. ¿Qué ejercicios nos pueden servir para empezar a trabajar sobre esta propiocepción en la escápula? Dos ejercicios fundamentales. Primer ejercicio, vamos a hacer uso de la dominada australiana o del remo en barra baja o en anillas. Me interesa muchísimo que la persona perciba cómo sus escápulas tengan un rango de movimiento súper amplio, cómo al ir hacia abajo las escápulas se protraen hacia adelante y cómo el primer gesto que hago cuando quiero acercar la barra al pecho es llevar el hombro hacia atrás y que luego el codo acabe finalizando el movimiento. Y por último, el ejercicio clave que sirve para ayudar a ganar fuerza en esta etapa y a ganar mucho sentido de propiocepción es la dominada escapular. Es esta dominada en la cual no hago uso de los codos, sino que simplemente me cuelgo en una barra y intento bajar los hombros a muerte. Empezaríamos aquí suspendidos y lo que hago es tirar hacia abajo para alejar los hombros de las orejas. Error común en este ejercicio, hacer repeticiones a lo tonto sin más. La clave va a estar en cuánto te cuesta subir y segundo, cuánto tiempo puedes aguantar en la fase isométrica durante el punto más alto. Siguiente etapa. La segunda fase la vamos a llamar fase de aproximación, en la cual aquí ya sí que voy a empezar a incluir las dominadas isométricas, las dominadas negativas. Voy a empezar a meter intensidad en esas dominadas con ayuda de piernas o incluso si estoy preparado y no tengo ningún factor limitante, ya voy a empezar a poder trabajar con gomas. En cuanto a las gomas, en The Pull Up Guide hablamos exclusivamente sobre cuáles son las gomas que nosotros recomendamos y cuáles son los errores típicos del uso de estas gomas. Bien, ¿ya qué hacemos? Buscamos intensidad, buscamos cada vez series más cortas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una serie de 15 repeticiones en la cual cada una de esas repeticiones no han supuesto un esfuerzo muy cerca del 100% de tu peso corporal. Entonces, recortando el número de repeticiones por serie y pretendiendo que lleguemos a las últimas repeticiones con una percepción de esfuerzo muy alto, nos vamos a ir acercando poco a poco a la intensidad que me requiere el hecho de hacer una dominada estricta con mi propio peso corporal. ¿Cómo lo hacemos? Limitando la ayuda de las piernas. Pero, por ejemplo, día 1 de una fase de aproximación. Primer ejercicio, dominadas con ayuda de piernas. Segundo ejercicio, empezamos a aumentar el grado de resistencia que tenemos cuando tengo la escápula totalmente deprimida. Empiezo a añadir pausas arriba para aumentar la estabilidad de la escápula durante la depresión. ¿Por qué esto? Porque cuando tú estás haciendo una dominada, lo primero que haces es bajo la escápula, perfecto, pero cuando continúas el gesto durante toda la subida, la escápula se tiene que mantener abajo. Y esto es uno de los fallos principales que veo en muchísima gente que se precipita cuando intenta conseguir su primera dominada. Y es
Ok, hago dominadas escapulares, pero luego me olvido completamente de ellas y cuando empiezo a hacer dominadas con goma, los hombros, acabo aquí. Significa que no estás aprovechando toda la fuerza del dorsal y que estás asumiendo más riesgos. De ahí la importancia de las dominadas escapulares isométricas, para no solo deprimir, sino también ser capaces de mantener el hombro bien abajo. Y por último, pues podemos complementar con trabajos de fuerza que ya me permitan incrementalmente mejorar mis valores de fuerza en la tracción vertical. Jalones en máquina, jalones en polea, dominadas con ayuda de goma si ya no tengo ese factor limitante y sobre todo intentar ir acumulando cada vez más volumen. Y luego, ¿cuándo es la última fase? De hecho, escribo literalmente en The Pull-Up Guide. Mi experiencia personal me dice que, esto hace casi un año, si hemos realizado un buen entrenamiento y hemos cuidado los factores limitantes, muchas personas serán capaces de lograr su primera dominada tras las 2 primeras fases. En caso de no ser así, lo que propongo es una última fase, esta fase de consolidación, en la que añadiremos tan solo una tarea nueva y buscaremos seguir progresando en las más conocidas. Es decir, no hay que comerse la cabeza. Si llevas un buen control de la intensidad y eres consciente del volumen que vas arrastrando semana a semana y eres proactivo o proactiva en cuanto a querer mejorar, en querer, entre comillas, obligarte a hacer una repetición más, en disminuir la ayuda de las piernas, en quitar esa goma que te está lastrando, que te está ayudando en exceso y pasar a la siguiente, ahí es donde va a estar realmente la clave del progreso. Vamos a añadir pequeñas pausas isométricas en aquellos puntos que más te esté costando la dominada. Por ejemplo, hay personas que se estancan mucho en la fase inicial, que consiguen deprimir bien las escápulas, hacer esa dominada escapular, pero que cuando van a intentar meter la flexión del codo, su dorsal colapsa y no es capaz de ir más allá. Entonces podemos añadir dominadas isométricas justo en ese punto. No aquí abajo con el brazo estirado, sino hago dominada escapular, aplico fuerza intentando flexionar el codo para intentar esa dominada y ahí me quedo entre 6 y 10 segundos con una percepción de esfuerzo considerablemente alta. Si mi punto limitante está ahí. Ahora, si estoy en el punto en el cual inicio la dominada bien, pero cuando llego casi a la mitad de recorrido me cuesta seguir avanzando, la pausa isométrica la voy a incluir ahí. Es decir, voy a añadir a mis tareas convencionales un ejercicio de dominada isométrica justo en el punto en el que me esté costando más avanzar. Duración de este estímulo, entre 6 y 10 segundos, pero con una percepción de fatiga alta. Y si en 6-10 segundos no consigo esa percepción de fatiga alta, me empiezo a lastrar y añadir más peso para, como digo, cumplir con esa intensidad. Pero bueno, esta tutoría iba sobre todo para tratar la periodización de las diferentes etapas que nos enfrentamos cuando queremos aprender una dominada. Entonces, si tienes cualquier duda, déjala en comentarios, por favor. Si te gustaría que tratásemos algún otro tema relacionado con esto, déjalo en comentarios también. Tienes en la caja de descripción todos los enlaces de interés. Te vamos a dejar el enlace a The Pull-Up Guide por si quieres echarle un vistazo. Es un recurso súper interesante si eres curioso y quieres aprender esa primera dominada. Te dejamos también el descuento del 10% que tenéis si usáis el código Calistenia en Procis. Ya sabéis que colaboramos con ellos y que nos ayuda un montón vuestro apoyo. Dale like, suscríbete si no lo estás, porque ya sabes que a partir de ahora empezamos a hacer tutorías todas las semanas, más muchísimo contenido que se viene. Muchas gracias por estar ahí y seguimos.